Uno de los problemas más grandes y más difíciles de tratar es la división. Esa es una categoría tan amplia, tan abarcadora, que incluso la idea de la división nos permitiría resumir gran parte de lo que ocurrió con la humanidad después de la caída. Nuestra separación de Dios por el pecado, que es una división, trajo a su vez otras divisiones. División entre el hombre y la mujer, Adán y Eva. División dentro de la familia, entre hermanos, Caín y Abel. División dentro de una tribu o división dentro de una nación y fuera de esta, siendo las guerras una clara y triste evidencia de esta realidad. Al principio del libro de Jueces, esperaríamos que las 12 tribus se mantuvieran unidas. Y de hecho, al principio no vemos alguna señal de que vaya a haber división entre ellas. Pero no fue así, y es algo que se va a ir intensificando, hermanos. Ya no solo va a ser Efraín, después va a ser otra tribu justo al final del libro, y más adelante en los profetas ya no van a ser solamente 2 tribus, van a ser ahora 2 reinos en los que Israel termina dividido, el reino del norte y el reino del sur. Con Gedeón tuvimos un anticipo de lo que pudo haber sido una guerra contra Efraín, pero con Jefté esto escala, y al final del libro, como les decía, vamos a ver que lo mismo ocurre con Benjamín. Y hay esa preocupación al final del libro de Jueces en qué va a pasar con una de las tribus por tanta muerte que hubo al final. Así que tomemos algunas lecciones de este episodio, sobre todo de la parte que nos habla acerca de Jefté. La forma en la que empezamos el pasaje es con una riña entre la gente de Efraín y la gente de Jefté. Como les decía, Gedeón tuvo un conato de un conflicto, pero logró apaciguar a Efraín con sus palabras. Él dijo, parafraseando, Gedeón dijo: yo soy muy pequeño y ustedes son muy grandes. ¿Qué he hecho en comparación de ustedes? Y logró apaciguar a esta tribu. Pero no es lo mismo que ocurre con Jefté. Empiezan a responderse de una manera áspera y vemos en el pasaje que esto culmina en la muerte después de 42,000 hombres de Efraín, en una riña, hermanos, que empezó entre unas pocas personas. Esto nos recuerda lo que nos dice Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 16, cuando él dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, esas actitudes del corazón terminan por causar o provocar otros males, la mayoría de las veces mucho mayores que esas primeras actitudes que había en el corazón. Lo mismo ocurre en este pasaje. No había ninguna razón para esta batalla, pero ya habíamos visto a Jefté en declive con ese voto que hizo acerca de su hija. Y además vemos aquí que el impulso para la batalla parece ser el orgullo de Jefté. Vean lo que dice el versículo 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. En otras palabras, que esta ofensa en particular que encontramos en el texto, que Dios ha querido preservar para que la veamos, provoca el enojo suficiente para que esto culmine en la muerte de 42,000 personas de Efraín. ¿Cómo escala, hermanos, el problema que empieza con la lengua, con los celos, con la envidia, con el enojo, a una guerra, como lo podemos ver también hoy en nuestro tiempo? Y lo que encontramos después es que una pronunciación diferente de la misma palabra se convierte en la prueba para identificar a los efrateos. Versículo 5
Y versículo 6, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Es interesante esa nota porque la lengua, hermanos, y el hecho de compartir una lengua es una condición indispensable para que pueda existir la comunicación entre los seres humanos. Pero aquí vemos lo contrario de eso, lo opuesto de eso. Había una misma lengua, solamente una pronunciación diferente. Y esto se convierte en un motivo o una ocasión para traer muerte. Ahora, ¿qué podemos aprender de este episodio? Piensen en cómo la expectativa del rey que Israel necesitaba se va intensificando conforme avanzamos en la narración de este libro. Llega otra persona, otro juez que Dios levanta y decimos, no, tampoco este va a ser el rey que logre la paz y que logre el dominio. Y llega después otro y decimos, no, pues este está peor todavía. Y esa expectativa sigue estando ahí, sigue intensificándose y decimos, ¿y quién va a ser entonces el rey? Sabemos por el libro de los jueces que el rey venidero no solamente tendría que traer dominio, sino también la paz y la unidad de la nación. Y eso es algo, hermanos, que como les decía, se retoma en los profetas. Una vez que Israel se divide de Judá y se convierten en dos reinos, los profetas comienzan a hablar de que va a venir un rey que es como David y que él va a lograr traer la paz, va a lograr unir a los dos reinos, pero no solamente va a lograr unir a esos dos reinos, sino que va a traer la paz hasta los confines de la tierra, incluso a los gentiles, a los que estaban fuera de Israel. Y ese rey es el Mesías. Debemos decir entonces que solamente Jesucristo trae paz y podrá instaurarla para siempre. El apóstol Pablo expone cómo es que Cristo es el que trae paz de una división universal, judíos y gentiles. Es Cristo, nos dice el apóstol Pablo, quien por su cruz, por su sangre, derriba esa pared intermedia de separación para hacer de dos pueblos uno solo. Es Cristo, hermanos, el que trae la reconciliación de los reinos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, correspondiendo al reino de Judá y al reino de Israel, Samaria y hasta lo último de la tierra. En contraste con esta verdad, debemos reconocer que vivimos en un mundo lleno de enemistades. Y es evidente que como Jefté, nuestros líderes no pueden traer paz. Al contrario, estamos viendo un fenómeno, hermanos, en nuestra época que ya se había dado, pero lo estamos viendo una vez más, que los líderes ahora de las naciones, independientemente de las ideas políticas de las que partan, están logrando una cosa: dividir a su propia gente, polarizar a su propia gente. Nuestros líderes no han podido traer paz, ni debemos pensar que pueden traer. Oímos de guerras, oímos de divisiones, ahora Occidente en contra de Oriente, divisiones como los ricos contra los pobres, las personas de tez blanca contra las personas de tez negra, los pueblos indígenas contra las personas que no sean de los pueblos indígenas, hombres contra mujeres, etcétera. Podríamos agregar ahí muchas divisiones y conflictos y cosas que en nuestro tiempo se están resaltando. Todo esto debería llevarnos a ver que así es el reino de los hombres. Exactamente se ve de esa manera, con divisiones, con toda obra perversa, con muertes, como lo encontramos en el pasaje, y mucho más se ve así, de aquellos que quieren reinar sin Dios y construyen una paz falsa.
Incluso los dictadores, pensemos en Faraón, pensemos en Stalin, pensemos en Mao, aparentemente, algunos creen, pudieron traer orden, pero la realidad es que si uno ve sus historias, se va a dar cuenta que ni amaban a la gente de otros países, ni amaban a su propia gente, que lo único que les interesaba era el poder. Y esto, hermanos, contrasta totalmente con el reino de Dios. Es Cristo quien trae la verdadera paz. Es Cristo quien nos reconcilia con Dios y logra también una reconciliación entre nosotros. Por eso puede decir el apóstol Pablo que así como Dios nos ha perdonado a nosotros, así debemos también nosotros perdonarnos unos a otros en Cristo. Esa es la verdadera paz. En el reino de Cristo hay lugar para personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación unidas por su sangre y por su espíritu. Los resultados de esta paz, en su plena expresión, podrán ser disfrutados en la consumación de su reino, pero no antes. Hermanos, no debemos vivir con la ilusión de que en este mundo vayamos a tener una verdadera paz mundial, porque es solo Cristo el que puede traer eso. Y si algún día alguien se atreve a decir que lo ha logrado antes de Cristo, claramente va a ser una paz falsa, una paz impuesta, un orden impuesto por otra persona, el reino de los hombres, pero no el reino de Dios. Y hasta que llegue aquel día, hasta que Jesucristo regrese, podremos decir entonces que la paz verdadera habrá llegado hasta los confines de esta tierra. Por último, esta realidad entonces nos lleva a anhelar más la consumación del reino. El desorden y la división, el caos de nuestra sociedad deberían movernos a buscar más ese reino que no es de este mundo y entender más, hermanos, que somos ya ciudadanos de ese reino y peregrinos aquí, extranjeros aquí, pero como peregrinos y extranjeros también embajadores para anunciar las buenas nuevas del Rey de Paz, para decirle a este mundo, ¿saben algo? Hay alguien que nos ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y ese Rey se llama Jesucristo. No hay otra manera de tener paz con Dios y otra manera de tener paz con los hombres, si no es en el nombre de Jesús. Amén.